Comenzamos con Rolando, toda la información internacional para comenzar la semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, vamos de inmediato con lo que está ocurriendo en Libia. Las autoridades han confirmado que ya son más de 11.300 los muertos que dejó el paso del ciclón Daniel por este país. Las investigaciones buscan determinar que las represas, o ya han determinado que las represas que provocaron la inundación tenían fisuras desde hace más de 20 años. Vamos a ver. Se cumplió una semana desde el paso del ciclón Daniel por Libia, el cual provocó severas inundaciones que dejaron el terrible panorama que vemos hasta hoy. Calles completamente destruidas, principalmente en Derna, donde la cifra de muertos supera los 11.000 y más de 10.000 personas siguen desaparecidas. Según las autoridades, unos 800.000 residentes se han visto afectados por las inundaciones, lo que equivale aproximadamente al 11,4% de la población. Aunque existen muchos obstáculos para las labores de rescate en las zonas afectadas por el desastre y hay pocas esperanzas de encontrar supervivientes, los equipos de rescate nacionales y extranjeros siguen trabajando arduamente en su búsqueda entre los escombros. Esto mientras la ayuda llega para todos los afectados. En medio de este panorama, las primeras investigaciones sobre el colapso de las dos represas de Derna revelaron la aparición de las primeras fisuras en 1999, además de la falta de mantenimiento pese a las recomendaciones de una auditoría extranjera consultada en el 2002. Ahora la preocupación abarca el tema sanitario, pues representantes de Naciones Unidas han afirmado que el agua emposada se convierte en una principal fuente de enfermedades, descartando que la gran cantidad de cadáveres provoque un riesgo de contaminación. Una situación terrible, como habíamos mencionado anteriormente, estas represas habían quedado totalmente abandonadas. Estos informes revelaron fisuras que ya tenían, daños que no tenían, pero en medio de la situación que estaba atravesando el país debido a los enfrentamientos, que había un país dividido, como hemos comentado, por razones políticas, nadie le había prestado ningún tipo de mantenimiento, nadie le había prestado ningún tipo de atención. Lo más grave es que en ese momento la cifra de damnificados ya es de cerca de 900.000 personas, o sea, además de la cifra de muertos, que ya superó los 11.000, hay casi 900.000 damnificados y de todos ellos, estima que 250.000 personas necesitan ayuda urgente. Qué terrible. Y además, como tú bien dices, se habían reportado estas fisuras, pero nadie se había hecho cargo. Es decir, que es una tragedia que no tenía por qué suceder. Así es una situación durísima. Lógicamente a esas alturas ya hablar de lo que se pudo hacer es inútil. Hay diferentes organismos que están en este momento en ese lugar que están pidiendo donaciones de medicinas, de comida, de agua, de carpas, por la gran cantidad de gente a la que tienen que ayudar y que no pueden. Como te digo, es una cifra de 250.000 personas que necesitan ayuda inmediata. Es más, hay especialistas de Naciones Unidas que a propósito ha comenzado esta asamblea en Nueva York que están advirtiendo que eso puede desencadenar una serie de enfermedades. Esto debido a la precariedad de la situación en la que están estas personas. Enfermedades como el cólera, desnutrición, enfermedades derivadas de la falta de agua y del agua potable también. ¿Y qué se va a hacer? Son muchísimas personas a las cuales hay que atender. Realmente el mundo tiene la capacidad para movilizar toda su ayuda en medio de muchos países que están pasando situaciones también complicadas, peligrosas, de emergencia. Y hoy en día no así nomás tienen la posibilidad de destinar recursos para ayudar a otros. Así es un panorama sumamente complejo el que está atravesando Libia, porque además de todas estas circunstancias, como hemos contado, ellos geográficamente están al frente del Mediterráneo, que está enfrentando una situación atípica de calor, una ola extraña de calor que está afectando otros países que están muy cerca de ellos, como Italia, como Grecia, que también están en diferentes problemas debido a este cambio climático. Entonces, además de toda esta situación, viene las consecuencias de este fenómeno que termina desencadenando la ruptura de estas dos represas, esas inundaciones que han matado a todas estas personas, pero la emergencia climática no se ha detenido. O sea, siguen atravesando una ola de calor, no hay agua, no hay comida, es durísimo lo que están viviendo estas personas. ¿Y hay más riesgos de más inundaciones en los próximos días? Por el momento, la única advertencia es respecto al calor. O sea, ya pasó este fenómeno del ciclón. Las inundaciones, como te contaba, eran en parte por lo del ciclón, pero también por la ruptura de estas represas, claro, que terminaron rompiéndose y arrasaron con todo. Si ven las imágenes, uno se puede imaginar, pero ¿cómo puede haber hecho esto una inundación? Es la cantidad de agua que liberó las dos represas al romperse,
que destruyeron todo por completo, han arrojado a miles de personas al mar. Como te contaba, los periodistas que están en esta zona señalan que lo más duro es ver cómo cuando cambia la marea y vienen las olas, botan cadáveres a la playa. Y además, incluso recuperar 11.000 cadáveres va a ser un proceso muy largo o imposible para mucha gente que sigue esperando a su ser querido, personas que están reportadas como desaparecidas y que tampoco puedes confirmar finalmente si están entre los fallecidos. Así es, la cifra de desaparecidos también bordea los 20.000, por lo que estiman que la cifra de muertes puede ir subiendo a lo largo de los días, o sea, conforme van avanzando los trabajos de remoción de escombros, etc. Una situación muy dura.